Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor los bendiga siempre. Les saluda a su hermano Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y vamos a hacer una pequeña reflexión de la liturgia de la palabra ya este día jueves propiamente de la octava de Pascua. Seguimos celebrando este gran domingo donde exaltamos a todo el mundo que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha resucitado. Seguimos con el texto de Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, que es la continuación del relato del día anterior sobre aquel paralítico que fue sanado por Pedro y Juan. Y él propiamente empieza a dar testimonio, dice que camina con estos dos apóstoles alabando al Señor, y eso genera un llamado de atención de muchísima gente que se acuerpa alrededor. Entonces, volvemos al tema importante y vital de todo esto, que es qué debe de representar o qué representa para nosotros la resurrección de Cristo. ¿Qué significa para nosotros el reconocer que el Señor ha vencido la muerte? ¿Cómo nosotros identificamos esos grandes milagros que en nuestra vida recibimos? Que muchas veces no solamente se limitan a ciertos cambios fuertes de nuestra vida, qué sé yo, el vencer una enfermedad, sino también el hecho de las cosas buenas que en sí mismo ya hemos recibido. ¿Cuál es nuestra manera de responder a cada una de esas cosas? Porque entonces ahí es donde verdaderamente podemos identificar cuál es el efecto que tiene la resurrección en cada uno de nosotros. También es cierto, y en este caso Pedro es muy claro al decir que hay muchas personas que no han sabido reconocer la mano de Dios en las cosas que pasan y que más bien a veces cuando las cosas no salen bien reconocen la ausencia de Dios de las mismas. Pero el Señor en ese aspecto, pues tiene ese amor y esa libertad y esa apertura de reconocer y vivir y identificar cada uno de nuestros procesos y que sabe que nos serán pocas las veces en las que elegiremos en oportunidades y los caminos que no son de Dios o las cosas que no nos acercan a Dios. Entonces ahí es donde empieza nosotros esa reflexión desde la comprensión y misericordia de Dios de verdaderamente yo responder a eso, porque seamos honestos, ¿hasta qué punto, hasta qué momento estaríamos nosotros a poder perdonar o tener paciencia cuando alguien no quiere elegir lo bueno que se le presenta? Pero también otro elemento que llama la atención y se convierte en un factor muy importante en la reflexión y en la liturgia de la palabra de hoy es justamente el sentido del plan que Dios había trazado y que encontramos en la Sagrada Escritura. Es decir, lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo, eso no nace de la casualidad, nace del amor de Dios que se entrega y lo ha venido desarrollando desde el momento de la creación, como lo hemos dicho en otras reflexiones. Unido a la caída viene justamente la redención. Dios ve que su creación más amada, que es el hombre, cae y bueno, inmediatamente le da la situación y la opción para poder, en ese sentido, poder redimirse. Y lo hace en entrega amorosa de su hijo. Pero es claro, seguimos viviendo con miedos. Es normal que tengamos momentos de sequedad o momentos donde creamos o no nos demos cuenta la acción de Dios en nuestra vida. Pero el Salmo mismo nos recuerda que Dios quiso pasar todo esto porque le importamos. De hecho, el Salmo 8 dice: Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano por mirar por él. ¿Por qué? Porque el autor del Salmo se ha dado cuenta y ha reconocido que justamente Dios lo protege y que incluso en las adversidades y que incluso en las dificultades y que incluso en los momentos en esos momentos de cruz y de pasión que a veces vivimos, ahí Dios manifiesta su gracia y nos lo hace entender por el Jesucristo, por la entrega y la pasión de Cristo, que no terminó en la cruz ni en el sepulcro, sino que nace la resurrección. Entonces, es importante que vivamos toda esta experiencia de fe a la luz de la creación y sobre todo a la luz del designio amoroso de Dios. El Santo Evangelio, que es tomado de Lucas, que es la continuación de los discípulos de Emaús, nos presenta esto, cómo
Aquellos 2 discípulos que se fueron temerosos y decepcionados, llegan con un nuevo brío a la comunidad, y donde ese brío entra, y entra Jesús detrás. A veces nosotros sentimos o podemos pensar que cuánto falta a Dios en muchos momentos, en muchos estatutos o en muchas estancias de nuestra vida o del mundo. Que Jesús no está en los colegios, que Jesús no está en las familias, que Jesús no está ni siquiera en los templos, que Jesús no está. Pero también es que nosotros somos los invitados a llevar a Jesús, con nuestro entusiasmo, con nuestra confianza y con nuestras flaquezas y debilidades. Por eso, como les digo, resulta muy interesante ver que a la propia llegada de los discípulos que acaban de tener ese encuentro con Jesús, al fraccionarse el pan, viene Jesús detrás de ellos. ¿Por qué? Porque también ellos lo llevan. Ahora, con esto no estoy queriendo poner en tela de juicio el hecho de la resurrección. La resurrección es un acto fundante de nuestra fe. Lo que estoy queriendo decir es que la presencia de Jesús resucitado es valiosa y se reafirma en la medida del testimonio que podamos dar. Por eso Jesús mismo lo dice al final del Salmo, después de que les demuestra que es Él, que no es un fantasma, que es un ya esa primicia de esa nueva creación, ese hombre glorificado y demás, que también tiene hambre, que pide comida, que muestra también las heridas de sus manos y su costado. ¿Por qué? Porque la resurrección no limita o no restringe las marcas de la cruz, pero sí las glorifica. Pero entonces, ante todo eso, les explica nuevamente las escrituras y dice, vosotros sois testigos de esto. Esta última frase es importantísima. Vosotros sois testigos de eso, porque el testigo tiene que ser veraz, el testigo tiene que verdaderamente contagiar. Entonces, por eso les decía que así como Cleofas y el otro discípulo, que recordemos del texto de Maús, no dice el nombre, y que podemos poner el nombre nuestro, ellos también llevan la alegría de Cristo resucitado a toda la demás comunidad. Entonces, para ir cerrando, recordemos el gran valor que tenemos y el valor que nace incluso del precio alto que pagó Dios mismo entregando a su Hijo por nuestra salvación. Y que el interiorizar ese amor y esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, se convierte en un combustible para que podamos llevar su mensaje a todo aquel que lo necesita, para que podamos ser testigos de la resurrección.